Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Hoy es miércoles 29 de septiembre del año 2021 y en el día de hoy vamos a empezar con esta pregunta que dice: ¿qué reveló Dios al hombre en principio como regla de su obediencia? Y la respuesta es: la regla que Dios primero reveló al hombre para su obediencia fue la ley moral. Y nos da los textos de Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, el 5, el 13 y 14. Bueno, vamos a empezar de acá adelante. Yo diría que desde ayer ya empezamos este estudio que vamos a ver sobre la ley moral, después los 10 mandamientos, cómo fue resumida o cómo está comprendida los 10 mandamientos. Pero en el día de hoy vamos a empezar que reveló Dios al hombre en el principio como regla de obediencia. Y bueno, la regla que Dios primero reveló a los hombres para su obediencia fue la ley moral. Yo tendría que ir hasta Génesis y explicar cómo el hombre fue creado, y que tenía la ley moral en la mente, pero ahí tiene el texto de Romanos capítulo 2 versículo 14 y 15 que nos habla bastante sobre eso. Pero ya Adán tenía la ley, podríamos decir. Vamos a empezar, yo diría mejor, desde el Antiguo Testamento, y de ahí en adelante, donde hubo instituciones positivas en el Antiguo Testamento. Y ustedes conocen que había carnes y bebidas y diversos lavados y ordenanzas carnales. El libro de Hebreos nos ayuda mucho a entender mucho de esas instituciones positivas que estaban ahí. Ahora todo eso, no sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo el libro de Gálatas nosotros, que eso era porque podríamos decir, y esto no van a estar de acuerdo muchos, cuando habla de la iglesia que estaba en el Antiguo Testamento, que muchos no van a estar de acuerdo, pero ya estaba en su estado infantil la iglesia. No sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo el libro de Gálatas nosotros hace uno o 2 años, no me acuerdo, con lo que están en el aula del Señor Jesucristo. Y acuérdese, Pablo mismo decía que así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo, y expliqué un poco eso en esa época. Ahora sabemos que mucha de la ley, vamos a decir, que tenían civiles y esas leyes ceremoniales fueron abolidas. Como dice el libro, el libro de Hebreo le va a ayudar muchísimo esto a ustedes para poder entender. Dice, porque fueron impuesto hasta el tiempo de la Reforma. Ahora nosotros tenemos que estar muy contentos y gozosos de esta misericordia, que nosotros no tenemos que llevar este yugo, porque era un yugo que llevaron los padres de ellos y no lo podían soportar, y creo que tampoco nosotros los podíamos soportar. Nosotros tenemos libertad ahora en Jesucristo, porque ese sacerdocio fue cambiado. Y se hace necesariamente también que un cambio de ley, de Hebreo capítulo 8 versículo 12, o sería el nuevo pacto, para que puedan entender, un mejor pacto. Y ahora eso es donde nosotros nos debemos mantener. Yo podría hablar mucho desde acá en adelante, pero no se amolde a ninguna iglesia o pastor legalista de algo. Estamos en un nuevo pacto y mejor pacto. Entonces es importante eso, que no se enreden de nuevo con el yugo de la esclavitud, que hagan esto, que aquello, el ayuno, deben esto, el diezmo, la primicia, esto, y todas esas cosas de esclavitud que tienen a la pobre gente atrapada con sus conciencias, haciéndole sentir mal. Me lo voy a dejar ahí. Ahora, dentro del nuevo pacto, ¿existen instituciones positivas bajo el Evangelio? Sí. Pablo nos dice que porque yo te he recibido, o yo he recibido del Señor lo que también os he entregado. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y esto debe ser guardado, esto debe ser observado. Señor, acuérdese que dijo mismo Pablo, y que guardaran las ordenanzas como yo las entregué. Entonces, es importante que podamos entender esto. El Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Y entonces es importante que podamos... Y vamos a empezar de acá en adelante, de a poquito, introduciendo en esto, ¿no? Ahora la ley esta estaba escrita
originalmente en el corazón del hombre. Cuando di de la ley de Dios, pero ya en la Confesión Bautista de 1689 hablé un poco sobre la ley. Y hablé un poco sobre esto, cuando hablé de Romanos también hablé un poco sobre esto. Que la ley está escrita originalmente fue en el corazón. Acuérdese de lo que dice el libro de Romanos, que ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Romanos capítulo 2, versículo 15. Y que la conciencia misma, incluso una persona que vamos a decir que no es cristiana, le acusa cuando hace algo mal o le informa cuando hace algo mal esta persona. Fíjese, Pablo dice, porque los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza las cosas contenidas en la ley. Un versículo anterior, el 14. Ahora, aunque todos nacemos bajo con esa ley que tenemos nosotros, podríamos decir en nuestra conciencia, todos nacemos quebrantando la ley esa. No es que nacemos y quebrantamos. No, ya nosotros nacemos pecadores, pero tenemos la ley puesta. Ahora, ustedes saben lo que dice Judas, los que saben naturalmente que estas cosas se corrompen a sí mismos. O sea, ya tienen la ley adentro, ya nacemos bajo con esa ley, porque Adán fue creado así, ¿sí? Solo que él buscó su propio mal. Ahora, todos nacemos bajo maldición, bajo la ira de Dios, somos transgresores de la ley misma. Usted... cuando vamos a empezar a hablar de a poco dentro, no sé cuánto llevará estos estudios, pero vamos a ver que por eso es importante saber sobre la ley de Dios, porque nos informa a nosotros que no somos transgresores, que hemos violado la ley de Dios, que somos castigados. Por eso es importante saber de la ley de Dios y predicar el Evangelio con la ley de Dios. Porque los que han pecado, o sea, sin ley perecerán sin ley, habla Romanos capítulo 2:12. Bueno, hablé un poco de estos textos que eran un poco diferentes, incluso antes que se fuera dada la ley de Dios o fuera revelada en las tablas de la ley o fuera escrito, ya ellos que no tenían la ley de Dios, o sea, escritos, lo que habían pecado sin la ley perecerán sin la ley. ¿Qué significa? Bueno, que aunque no estaba escrita en las tablas de la ley estaba escrita en sus corazones. Igual van a perecer porque en sus corazones ellos tienen la ley de Dios. Y por eso esto daría mucho para hablar. Que muchos dicen, no se les reveló el Evangelio. No es el tema que tengo que tocar acá, me estoy desviando un poco. Ahora vuelvo al tema. Pero muchos dicen, no tenía la ley de Dios. O no sabía, sí que la tiene, amado. Tiene la ley en su corazón, en su conciencia lo acusa. Por eso se le debe predicar a la mente, a la conciencia, más que al conocimiento de las personas, la conciencia con la ley de Dios. ¿Sí? Y esto, ¿cómo se puede revelar más plenamente esta ley? En la palabra de Dios. En las mismas escrituras ustedes ven como Dios reveló primero en el Antiguo Testamento, hizo un pacto con todos en la antigüedad con la iglesia primitiva o antigua, si quiere decirle, y después lo hizo, dice ustedes lo van a encontrar en Deuteronomio 5. Entonces se reveló, le dio la ley a Moisés, ustedes conocen, pero ya estaba eso escrito en los corazones de la persona, ¿sí? Ahora, ¿por qué debemos suscribirnos a la excelencia de esta ley? Porque nosotros sabemos que, como dice en Romanos, que la ley es santa, es justa y buena. Y si es así, podríamos decir que muestra el carácter mismo de Dios, el ser humano debe indagar, debe saber para qué sirve la ley de Dios. Esto abriría otra puerta a otro tema más, porque muchas personas he escuchado por ahí que dicen que se aferran a la gracia y dicen, no, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y creen que no estamos bajo la ley. ¿Es así? ¿La ley de Dios caducó? O sea, una vez que estamos bajo la gracia, vamos a ver que no es tan así, amados. Y presta atención a lo que voy a decir. Porque sí podemos decir que la ley moral, la ley ceremonial, todo eso que apuntaba a Cristo, que era un tipo del antitipo de Cristo, sí, las leyes civiles, que era para Israel. Bueno, sí.
pero la ley moral sigue vigente y va a seguir vigente. ¿Mm? Entonces debemos saber para qué sirve la ley, para qué es lo que sirve la ley. Debemos indagar y buscar. ¿Mm? Ahora nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, podríamos decir, o los santos, estamos bajo la ley como un pacto de obras. Y ahí no me da tiempo de hablar un poco de teología pactual, vamos a dejarlo ahí porque es muy complejo. Pero nosotros no estamos bajo un pacto de obras como para ser salvo. No sé si se podría entender, porque son conceptos teológicos un poquito difíciles. Trato de hacerlo lo más sencillo posible. Pero los cristianos no estamos bajo la ley como un pacto de obra. Haz esto y vivirás. No. Si no estamos bajo la gracia. Ustedes lo ven en Romanos capítulo 6, versículo 15. Pero esto me introduciría a otra cosa. Si estoy bajo la gracia, entonces pecaré para que vamos a decir, para que abunde la gracia. No. ¿Por qué? Porque a mí la ley me informa de lo que es bueno y malo. Pero si yo soy cristiano, a esto ya lo van a entender ahora en estos minutitos que me quedan. Entonces, ¿cómo estamos bajo la ley? Como una regla de vida, podríamos decir a nosotros, ¿sí? En sentido positivo, ahora para cumplirla. El amor es el lado, vamos a decir, el cumplimiento de la ley es el amor. Antes era para mostrar lo que no podemos hacer. Ahora nos da el poder el Señor pero no para ser salvos, sino eso como somos salvos. Pero no estamos bajo nosotros no vivimos, no somos anarquistas. Estamos bajo el reino de Dios y todo reino tiene leyes, la ley de Dios. Entonces no vivimos como si estuviéramos sin ley, no andamos sin ley nosotros. Entonces es importante que podamos entender todos los mandamientos, todos los preceptos de Dios, todo lo que Dios manda. Esto se termina en esta vida, cumplo ahora y después cuando voy al cielo, ya está, puedo hacer lo que... No, amado, esta ley es eterna, es perpetua. No podemos hacer nula la ley, incluso ni por medio de la fe. No puede acontecer eso. Ni siquiera por la fe se acaba la ley, Si no confirma, podríamos decir, la ley sigue vigente. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Puede reducir el pecado? Podríamos decir en el sentido como la gracia común, sí, porque si no estuviera la ley moral, para el inconverso hablo, podría hacer lo que quiera, si se enoja con alguien va y lo mata, y cosas así. Podría hacer todo lo que quiera, robar, porque no hay una ley que lo castigue. Entonces, de alguna forma, la ley moral o que está aplicada en los estados o países sirve para reducir, incluso dentro de la conciencia misma de la persona, moralmente. No hace cosas porque dice que están mal, pero en su corazón sí las quiere hacer. ¿Sí? La ley no fue dada para el justo, sino para los desobedientes, transgresores. Entonces, ¿qué hace esta ley? Bueno, la ley, podríamos decir, convence de pecado. Pablo mismo dice que no conocía el pecado sino por la ley. Ahora agrava también el pecado. Bueno, la ley sí. Entró para que la ofensa abundara. ¿Qué significa eso? Bueno, al entrar la ley, el pecado que está oculto por ahí. Muchas personas yo le he preguntado y me dicen, no, yo no soy tan pecador. ¿Sabe? He estado que predicarle y predicarle, incluso a personas que sean cristianas, porque no veían el pecado como pecaminoso. Se les estoy hablando a cristianos y cristianas que creían que eran salvos y mostrarle el pecado porque no se veían totalmente depravados. Conociendo el Evangelio, le estoy diciendo, aunque usted le asombre. Y fue para eso, entró, vamos a decir, para que la ofensa o el pecado abundara, es como una lupa. Siempre le digo, yo estoy usando un anteojo ahora para leer. Y esto hace que abunde la letra chiquita, incluso de la Biblia, cuando ustedes ven las prédicas. ¿Por qué? Porque el anteojo me lo pongo para que abunde la ley, para que sea grande. Bueno, la ley hace eso, para que el pecado sea grande y podamos... ¡Uy, lo veo! Ahí está el pecado, lo vemos, ¿ves? Y esto genera, vamos a decir, miedo en la persona. Pero si no tiene miedo, no va a necesitar nunca un salvador que lo libera de esa esclavitud. Y ahora cuando entra la ley,
Toda boca se cierra, no hay objeciones carnales. Parecía, sí, esta oración de entrega, no existe nada de eso. Usted corre un Salvador, alguien que haya cumplido la ley, que haya obedecido en santidad todos los preceptos, los mandamientos, todo lo que estaba en ese estatuto, los 613, eso, hubiera cumplido todo. Incluso que muera en su lugar también que demanda, ¿ve? Se cierra su boca, no que yo tengo libre albedrío para aceptarla. No, no significa eso. Usted necesita de verdad a Cristo en su corazón. Eso destruye todo orgullo, todo principio de justicia propia. Porque se reconoce que a través de la ley usted no puede cumplirlo, está muerto. ¿Y qué hace con el pecador? Lo conduce a Cristo, la ley. Lo lleva a este hombre miserable, condenado, que se cree que puede con una simple oración aceptar a Cristo y entrar al reino. No es así, amado. Si hay que predicarle con la ley de Dios para destrozar todo orgullo, toda vanidad y toda jactancia. Eso es lo que hace la ley. Llevarnos, conducirnos a Cristo, un ayo. Esto es algo hermoso, empezar a conocer desde ahora lo que la ley es buena, si se usa legítimamente. Lamentablemente el hombre es un vil pecador y no puede. Me gozo en el día de hoy empezar estos pequeños estudios y espero Dios mediante continuar con estos estudios que vamos a seguir hasta cuando veamos todos los 10 mandamientos. Que tengan un bonito día.